Hola nuevamente, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico de la Escuela San Alfonso. A continuación vamos a dar las orientaciones para poder realizar esta guía, ¿ya? Que dice tabla de frecuencias, ¿ya? Y el objetivo de aprendizaje dice representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados de manera manual y o con software educativo, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hacer todo en este papel y para eso vamos a ver un ejemplo primero para que comprendamos lo que hay que hacer. Vamos a ver un ejemplo un poquito más básico, ¿ya? Bueno, lo primero que quiero que entendamos es que aquí yo tengo un conjunto de elementos, si podemos fijarnos bien, ya, son similares a los botones que aparecen en los controles de una consola de videojuegos, ¿ya? En donde podemos ver que hay círculos, triángulos, X y cuadrados, ¿ya? Y los pinté con diferentes colores para que se distinguieran mejor, ¿ya? Bueno, en estadística o en la unidad de datos, cuando tenemos un conjunto de elementos que vamos a estudiar, ya sea por ejemplo, a ver, un grupo de 10 pacientes que están enfermos de gripe, ¿ya? O por dar otro ejemplo, un grupo de 8 perritos que todavía no se han vacunado, ¿ya? O por ejemplo, puede ser una muestra de 7 árboles frutales que fueron plantados en abril. ¿Ya? Estoy dando ejemplos totalmente aleatorios, ¿ya? O sea, al azar, ¿ya? Es decir, una muestra puede ser cualquier cosa que nosotros queramos pensar, ¿ya? En este caso, aquí tenemos una muestra de, eh, de qué botones y cuántas veces se apretaron durante un minuto en un determinado juego de PlayStation, ¿ya? Este es un ejemplo que inventé para que entendamos esto, ¿ya? Entonces, repito, esto es una muestra, ¿ya? Muestra. Así se le llama en matemáticas, ¿ya? Entonces, esta muestra corresponde a un conjunto de botones que se apretaron durante un minuto en un determinado juego de PlayStation. Entonces, la persona que estaba jugando en ese momento, durante ese minuto, apretó círculo, triángulo, cuadrado, triángulo, X, círculo, triángulo, X, círculo, X, triángulo, círculo, cuadrado, triángulo, triángulo, X, triángulo, triángulo, cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada pensemos, o mejor dicho, antes que todo, pensemos en el tamaño de la muestra. ¿Ya? El tamaño de la muestra lo podemos representar por la letra N, ¿ya? Una N minúscula, ¿ya? Y va a corresponder a la cantidad de elementos que estoy estudiando, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Son 20 casos, ¿ya? O 20 elementos que tiene esta muestra. ¿Ya? Recordemos que la muestra es un conjunto de elementos o datos que se van a estudiar para dar una conclusión estadística. ¿Ya? Bien, ahora lo que tenemos que tener presente también es entender el concepto de, como dice acá, frecuencia, ¿ya? Y como aparece aquí también y acá también, ¿ya? Para que comprendamos mejor la palabra frecuencia, vamos a escribirla acá, ¿ya? Por aquí más o menos, frecuencia, ¿ya? Frecuencia corresponde al número de veces que se repite un mismo elemento, ¿ya? Y lo vamos a escribir acá, ¿ya? Número de veces que se repite un mismo elemento o un mismo dato, como llamaríamos en esta unidad de estadística, ¿ya? Un mismo dato. Perdón si no se entiende la letra, pero la voy a acercar un poquito, ¿ya? Frecuencia es el número de veces que se repite un mismo dato, ¿ya? Perdón el borrón, estamos entre comillas, estamos en vivo y en directo, entonces la idea es no detener el video, ¿ya? Entonces, si ya sabemos lo que es frecuencia, vamos a pensar en esto. Vamos a fijarnos en estos elementos que tenemos acá, estos dibujitos o estos símbolos, y si nos fijamos bien, solamente podemos detectar por, eh, por visión a primera vista que tenemos círculos, ¿ya? Voy a dibujar ahí el círculo.
Tenemos también triángulos, ¿ya? Los vamos a anotar aquí. Vamos a hacer un dibujito de triángulo. También tenemos cuadrados, ¿ya? Y también tenemos X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá vamos a tener la columna de datos. Voy a escribir aquí. Datos, ¿ya? Es decir, a pesar de que tenemos una muestra de 20 datos, ¿ya? El tipo de dato que hay es solamente 4, ¿ya? O sea, solamente hay círculos, o hay triángulos, o hay cuadrados, o hay X, pero no hay, por ejemplo, un símbolo que representa un corazón, o un símbolo donde salga una cruz, ¿ya? O donde salga un pentágono, ¿ya? Cualquier otro símbolo. Solamente tenemos estos 4, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces para, para ver cuál es la frecuencia de cada uno es simplemente contar, así de simple. Vamos a anotar aquí la palabra, contar. Así encontramos la frecuencia, ¿ya? Entonces, contamos la cantidad de círculos, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 circulitos y lo vamos a escribir acá, ¿ya? Después contamos la frecuencia de triángulos. Contamos todos los triangulitos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 triángulos, ¿ya? Luego contamos la cantidad de cuadrados que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, solamente 3, ¿ya? Y luego contamos la cantidad de X, que serían 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y listo. Ya hemos contado todos nuestros elementos, ¿cierto? Todos los círculos, los triángulos, los cuadrados y las X, ¿ya? Y tenemos la frecuencia de cada uno, ¿ya? Entonces, la frecuencia de los círculos sería 4, la frecuencia de los triángulos sería 8, la frecuencia de los cuadrados sería 3 y la frecuencia de las X sería 5. Ya cada uno tiene una frecuencia diferente, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, si nos fijamos bien, hubo un dato que tuvo mayor frecuencia, ¿cierto? Que fue el triángulo, que tuvo una frecuencia de 8, es decir, hubo 8 veces en que esta persona apretó el símbolo triángulo, ¿ya? Y también hubo un dato, un elemento que tiene muy poca frecuencia, ¿ya? Que tiene la frecuencia menor, que es el cuadradito, ¿cierto? El cuadrado fue apretado solamente 3 veces, ¿ya? ¿Qué es lo otro que tenemos que entender también? Que además de llamarle frecuencia, también es muy común que cuando estemos haciendo una tabla de frecuencias, también se le ponga apellido a la frecuencia. Y lo vamos a anotar acá, ya que a la frecuencia también se le llama frecuencia absoluta. ¿Ya? Recordemos que la palabra absoluta o absoluto significa todo, ¿ya? Es decir, lo que nos están diciendo acá es que todos los círculos que habían eran solo 4, todos los círculos que habían eran 8, todos los cuadraditos que habían eran solamente 3 y todas las X que habían eran solamente 5, ¿ya? Es decir, no habían más, ¿ya? A esto entonces le llamamos frecuencia, o también le podemos decir frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia del cuadrado? 3. ¿Cuál es la frecuencia del círculo? 4, ¿ya? Y también, para comprobar si hicimos bien el conteo, una de las maneras de comprobar si está bien es que si sumamos todas las frecuencias absolutas, debiese ser igual al tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es 20, ¿ya? Y aquí nos resulta 20, debiese estar correcto. Entonces, si sumamos 4 más 8, nos da 12, ¿ya? Y a 12 le sumamos 3, eso me da 15. Y a 15 le sumamos 5, entonces eso me da 20, ¿ya? Entonces eso quiere decir que está correcto, ¿ya? Vamos a anotar aquí nuevamente, abajito, una n minúscula, ¿ya? Recordemos que esta n significa muestra, o tamaño de la muestra también, ¿ya? Y vale 20, es decir, está todo correcto. Ya vamos a conectar aquí también esta palabra con este símbolo para que se entienda, ¿ya? Y que la muestra es 20, ¿ya? Continuamos. Ahora, mucha atención. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos relacionar matemáticamente cada frecuencia absoluta con el tamaño de la muestra? Lo que va a suceder es que vamos a descubrir otro tipo de frecuencia que también es fácil de comprender, que se llama, de esta manera que la voy a anotar acá, ¿ya? Que es la frecuencia relativa. La palabra relativa tiene que ver con relación, ya que nosotros vamos a relacionar cada frecuencia absoluta con el tamaño de la muestra,
¿ya? Es decir, cada cantidad de elementos con el total de elementos. Por lo tanto, lo que vamos a descubrir es una fracción, en primer lugar, ¿ya? Entonces, frecuencia relativa, qué es lo que sería? Sería la relación entre, entre cada frecuencia absoluta con el tamaño de la muestra, ¿ya? Lo voy a acercar para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Ahí tenemos entonces frecuencia relativa, la relación entre cada frecuencia absoluta con el tamaño de la muestra, ¿ya? Yo estoy escribiendo rápido para que así el video pese menos y sea más breve, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿De qué forma se relaciona? Eso es importante también, ¿ya? Bueno, cada frecuencia absoluta, ¿ya? Va a formar una fracción con la muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los círculos son 4. Entonces, lo que vamos a escribir acá es que la frecuencia relativa vale, la frecuencia relativa de los círculos vale 4 veinteavos. O también se puede decir en forma de razón, 4 es a 20, ¿ya? Bien, ahora continuamos viendo los triángulos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los triángulos? 8, ¿cierto? Como son 8 triángulos, ¿ya? Y el tamaño de la muestra es 20, entonces decimos que la frecuencia relativa de los triángulos es 8 veinteavos. O también se puede decir 8 es a 20, ¿ya? Y luego entonces ya creo que se entiende que es más fácil anotar a las demás frecuencias relativas, ¿ya? Si los cuadraditos son 3, entonces la frecuencia sería 3, ¿ya? Partido en 20, o 3 dividido 20, o dicho en lenguaje fraccionario, 3 veinteavos, y dicho en lenguaje de razones sería 3 es a 20, ¿ya? La cosa es que son 3 partes de un total de 20. Y nos vamos a la última frecuencia relativa, ¿ya? Que sería 5 de 20. Y tenemos listas nuestras frecuencias relativas. ¿Cómo las hemos escrito? En forma de fracción. 4 de 20, 8 de 20, 3 de 20, 5 de 20. Es decir, estamos relacionando cada parte con el total, ¿ya? Por eso es que el 20 es el denominador en cada caso, ¿ya? Ahora, hay que tener claro otra cosa súper importante, ya que la vamos a ver inmediatamente, que tiene que ver con que, además de expresarse en forma fraccionaria, también la frecuencia relativa se puede expresar en forma decimal, ¿ya? Y para eso voy a sacar acá una hoja, ¿ya? Aquí también podemos ocupar calculadora por si acaso, ¿ya? Pero como estamos explicando esto, yo voy a ocupar solamente cálculos manuales, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que aparte de una fracción, la frecuencia relativa también se puede expresar en forma decimal. ¿De qué manera? Veamos. Si aquí dice 4, ¿ya? Y aquí dice 20, entonces lo que va a suceder es que tomo el 4 y el 20 y resuelvo una división. 4 dividido 20. Esto me va a dar un número decimal que va a empezar con 0. Y para eso decimos, el 20, ¿cuántas veces cabe en el 4? No cabe, ¿cierto? Entonces colocamos un 0, ¿ya? Y como queremos seguir dividiendo, ¿ya? Podemos colocar una comita, ¿ya? Y eso nos permite que el número que yo no pude dividir, que era el 4, porque era muy pequeñito, no lo puedo dividir en 20 naturalmente, pero sí lo puedo dividir decimalmente. Entonces este 4 que está ahí, ¿ya? Lo anulo, pero lo vuelvo a reescribir, ¿ya? Un poco más poderoso, por así decirlo. Es decir, este 4 ya no va a ser 4, ahora va a ser 40. ¿Gracias a quién? Gracias a esa comita que acabamos de escribir ahí, ¿ya? Entonces ahora decimos, 40 dividido 20, ¿puedo dividir? Sí. ¿Cuántas veces cabe 20 en 40? Cabe 2 veces, ¿ya? Y cabe exactamente 2 veces, así que sobra 0. Y listo. ¿Qué hacemos acá ahora? Escribimos el 0,2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que la frecuencia relativa de los círculos de esta muestra
además de representarse como 4/20, también se puede representar como 0,2, o dicho en forma decimal, 2 décimos, ¿ya? A ver, veamos si con el siguiente, si con los triángulos también se entiende, ¿ya? Entonces, ya teníamos la fracción acá, ¿cierto? Vamos ahora a 8/20, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que en el caso anterior. Vamos a tomar la frecuencia absoluta, que era 8, ¿cierto? 8, y la vamos a dividir en el tamaño de la muestra, que es 20, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo digo 8 dividido en 20, ¿ya? 8 dividido en 20, el 8 obviamente o sea, perdón, el 20 matemáticamente no cabe en 8, ¿ya? O sea que esta división naturalmente no se puede hacer, pero decimalmente sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como a 8 no lo puedo dividir en 20, lo anulo, perdón, coloco un 0, mejor dicho, cabe 0 veces, ¿ya? Y eso me permite colocar una coma, ¿ya? Y esta comita, a su vez, me permite anular este 8 para amplificarlo, es decir, este 8 ya no va a ser 8 porque ahora va a ser un número 80, ¿cierto? Perdón, ¿qué pasó? Llevar el cuaderno, ¿ya? Entonces ahí tenemos 80, ¿ya? Ahora sí, en vez de 8, tenemos 80, ¿podemos dividir? Sí, ¿cierto? Porque 80 dividido en 20 cabe, ¿cierto? Y cabe 4 veces, ¿ya? Y cabe exactamente 4 veces, y sobra 0, por lo tanto nos queda el número decimal 0,4. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a anotar 0,4, ¿ya? Entonces vamos leyendo la conclusión, ¿ya? Conclusión, triángulos habían 8, ¿cierto? Frecuencia absoluta 8. Frecuencia relativa en forma de fracción, 8/20. Y la frecuencia relativa en forma decimal sería 0,4, que también se puede decir 4 décimos o 4 décimas, ¿ya? ¿De dónde va saliendo el decimal? Va saliendo de la fracción, ¿ya? ¿Y qué hacemos con esa fracción? Hacemos una división del número de arriba dividido en el número de abajo. El número de arriba dividido en el número de abajo. Y a su vez, ¿de dónde sale la frecuencia relativa? La frecuencia relativa sale de la frecuencia absoluta, ¿ya? Y también sale de la muestra, que son 20, ¿cierto? ¿Y de dónde sale la frecuencia absoluta? Del conteo, del contar los elementos uno a uno, donde comienza todo, ¿ya? Bueno, seguimos. Ahora queremos saber cuál es la frecuencia relativa de 3/20, de los cuadraditos, ¿ya? Para eso ya seguimos acá con nuestro cálculo aparte que estamos haciendo en este papel. 3/20 lo anotamos como 3 dividido 20, ¿ya? Entonces aquí decimos, el 3, o sea, el 20 cabe en el 3, no, ¿cierto? Porque el 3 es muy pequeñito. Entonces, como no cabe, decimos que cabe 0 veces, ¿ya? Pero eso no es impedimento para seguir dividiendo, ya que recurrimos a la señora coma, ¿ya? Y con esta señora coma que tenemos ahí, podemos anular al 3, ¿ya? Y lo convertimos en un número más poderoso, ¿ya? O sea, al 3 lo convertimos en 30. Bueno, en realidad en matemática esto se le llama amplificar, ¿ya? Entonces, si tenemos 30 y 20, aquí sí podemos seguir dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 30? Cabe una vez, pero como no cabe exactamente, ¿cierto? Porque aquí sobra algo. 1 por 20 es 20, y para llegar a 30 me sobran 10, ¿ya? Me sobran 10. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí debo seguir dividiendo, no me sirve llegar a un puro dígito. Entonces, como me sobró 10 y ya tengo una coma puesta desde hace rato, esta comita, cada vez que me sobre algo y sea necesario, yo puedo colocar un 0 a la vez. O sea que este 10 que me había sobrado recién, ahora lo amplifico y me queda convertido en 100, ¿ya? ¿Y qué sucede ahí? Que 100 dividido en 20, ahí sí lo puedo dividir, y eso me resulta 5, ¿ya? Y 5 por 20 son 100, o sea que sobra 0. Y ahora aquí recién terminamos la división. Ya, nos da 0,15. ¿Qué significa esto? Que 3/20, ¿ya? También es 0,15, ¿ya? Recordemos que la frecuencia relativa, lo he dicho varias veces, se puede expresar en forma fraccionaria o en forma decimal, ¿ya? Y aquí tenemos entonces 0,15, que también se puede leer 15 décimos o 15 décimas, ¿ya? Bien, seguimos. Vamos con esta última frecuencia relativa para convertirla en decimal. Tenemos 5/20, ya lo vamos a escribir acá en forma de división.
5 veinteavos, se puede escribir 5 dividido 20, ¿ya? Y calculamos 20 en 5 no cabe, ¿ya? Entonces ya sabemos que tenemos que colocar un 0, ¿ya? Una coma, ¿ya? Y luego esta coma me permite amplificar al dividendo, ¿ya? O sea, este 5 ya no va a ser 5, sino que va a ser un número mucho más poderoso, se convierte en 50, ¿ya? Listo, entonces ahora, ¿podemos seguir dividiendo? Sí, porque este número, el dividendo ahora es más grande que el divisor. 50 dividido 20. ¿Cuántas veces cabe 20 en el 50? Cabe 2 veces, ¿cierto? Ya que 2 por 20 son 40, cabe 2 veces, pero me faltaría para llegar, o me sobraría, se puede decir de las dos maneras, me falta o me sobra, ¿ya? Me sobrarían 10, ¿ya? Como queremos seguir dividiendo hasta que todo sea 0, por lo menos, vamos a tener que colocar un cerito más. ¿De dónde sale ese 0? ¿Ya? Ese 0 no es que yo lo esté inventando, sino que sale de el hecho de que colocamos una coma acá en el cociente. ¿Ya? Y cada vez que necesitemos seguir dividiendo, tenemos derecho a colocar un 0 a la vez. Y este 10 ya no es 10, ahora va a ser 100. Y para eso decimos 100 dividido 20, ¿ya? El 20 en el 100 cabe 5 veces, ¿ya? Cabe 5 veces y cabe exactamente, así que sobra 0. Por lo tanto, tenemos acá 0,25, ¿ya? Entonces ahí tenemos 0,25. Ahí tendríamos entonces todas las frecuencias relativas de estas figuras que tenemos acá, de la muestra, ¿ya? Vamos repasando. Entonces tenemos frecuencia relativa del círculo, 0,2. Frecuencia relativa del triángulo, 0,4. Frecuencia relativa del cuadrado, 0,15. Frecuencia relativa de la X, 0,25. ¿Ya? Ahora, mucha atención. También queremos comprobar si esto está bien hecho y para eso hacemos una sumatoria. Si nosotros sumamos todo esto, ¿ya? Si sumamos 4 veinteavos más 8 veinteavos más 3 veinteavos más 5 veinteavos, esto nos va a dar, atención, 20 veinteavos, ¿ya? Y eso es lo mismo que decir un entero, ¿ya? Y este entero que está aquí representa a toda la muestra que está acá, o sea, quiere decir que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Es un visto bueno, ¿ya? O, mucha atención, aquí también podemos hacer la sumatoria, ¿ya? Si sumamos todo lo que habíamos calculado delante acá, ¿ya? 0, perdón, que se vean estos pedacitos de papel, los vamos a ocultar, ¿ya? Entonces vamos a hacer la sumatoria. Una sumatoria se le llama cuando tenemos una suma de 3 o más valores, o sumandos, como se le llama. Entonces sumamos la primera frecuencia relativa decimal, que es 0,2, la segunda frecuencia relativa, que es 0,4, la tercera, que es 0,15, y la última, que es 0,25. ¿Ya? Ordenadamente, si sumamos estos decimales, y recordando las leyes de tanto de adición como sustracción con dígitos decimales, aquí tenemos, si nos fijamos bien, la parte entera son solo ceros, ¿cierto? En la parte de las décimas tenemos 2, 1, 4 y 2. Y aquí tenemos la coma, ¿cierto? Y en la parte de las centésimas tenemos 5, 5, y aquí no hay centésima. Como no hay centésima, podemos añadir un 0 con rojo, ¿ya? Que está implícito, ya que 0,2, recordemos que es lo mismo que 0,20, y 0,4 es lo mismo que 0,40, ¿ya? Entonces, calculamos 0 más 0 más 5 más 5, eso es 10, reserva de 1. 2 más 1 es 3, más 4 es 7, más 2 es 9 y más 1 es 10 también, reserva de 1. Luego nos fijamos que hay una coma en esta columna, ponemos la coma, y luego tenemos 1 más 0 más 0 más 0 más 0, eso es 1. O sea que nos da 1,00, es decir, 1,00. Y eso significa que también tenemos un entero, o simplemente 1. ¿Ya? O sea que demostramos con esto que tanto fraccionariamente como decimalmente, en ambos casos, nos va a dar 1. ¿Ya? Y si nos da 1, quiere decir que vamos súper bien con las frecuencias relativas. Igual que acá, en las frecuencias absolutas, si sumamos todo y nos da el tamaño de la muestra, quiere decir que estamos súper bien. ¿Ya? Continuamos.
Como les decía, aquí también podemos usar calculadora, pero yo estoy haciéndolo así también para aprovechar de reforzar algunos conceptos como los números decimales, las fracciones y los porcentajes, ¿ya? Y llegamos acá a esta última frecuencia que es igual de importante, ¿ya? Que son las tres frecuencias más importantes, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y atención acá con lo que dice, que es la frecuencia relativa porcentual, que corresponde a esto que dice acá. Es el porcentaje de cada frecuencia relativa, ¿ya? A ver, dicho de otra manera más simple. Por ejemplo, ¿qué porcentaje representan estos círculos en relación con la muestra? ¿Ya? Tenemos que tener presente que la muestra es el 100%, es todo, ¿ya? Entonces, mientras más haya de un tipo de figura, ¿ya? Más porcentaje va a tener. Y mientras menos haya, menos porcentaje va a tener, ¿ya? Pero aquí es muy simple, porque ya, ¿por qué digo que es bien simple obtener la frecuencia relativa porcentual? Porque ya teniendo la frecuencia relativa, podemos hacer un simple cálculo o aplicar alguna estrategia visual, ¿ya? Por ejemplo, si queremos saber sobre los círculos, vamos a tener que multiplicar el 0,2 por el 100%. Si queremos saber la frecuencia relativa porcentual del triángulo, vamos a tener que multiplicar el 0,4 por el 100, ¿ya? Como lo tengo anotado acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos que multiplicar 0,2 por 100%. Aquí 0,4 multiplicado por el 100%. Después acá 0,15 multiplicado por el 100% y 0,25 multiplicado por el 100%. ¿Ya? Y para eso, ya en vez de estar haciendo un algoritmo matemático, vamos a hacer una estrategia de conteo simplemente. ¿Ya? Ya que cuando uno multiplica por 100, el 100 por el hecho de ser una potencia del 10, es un número muy simple de calcular sus resultados, ya que tiene dos ceros y tiene un dígito 1. O sea, prácticamente los resultados de multiplicar por 100 son muy parecidos al valor del otro factor, ¿ya? Así que mucha atención. Como el 100 tiene dos ceros, lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Tenemos un 2, ¿cierto? Este 2 lo voy a colocar acá, ¿ya? No voy a necesitar más la coma, ¿ya? Y como tiene dos ceros el 100, hago esto, 1, 2. Aquí ya ocupé un dígito que es el 2, ¿ya? Y como aquí me faltaría rellenar un espacio, ¿ya? Ese lo relleno con el 0. ¿Qué tenemos entonces? 20. ¿Qué significa esto? Que 100% por 0,2 es 20%, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que va a pasar acá? 0,4. 0,4 si lo multiplicamos por el 100%. Atención, hacemos el mismo procedimiento. Contamos 1, 2. Acuérdense que los ceros son lugares, ¿ya? Contamos un lugar y dos lugares. ¿Qué significa esto? Que desaparezco la coma, anoto el 4, ¿ya? Y a la derecha rellenamos con un 0, ¿ya? Y entonces anotamos el porcentaje correspondiente, ¿ya? Tenemos ahí 40%, ¿ya? Y así sucesivamente. Veamos lo que pasa entonces con el 0,15 por 100%, ¿ya? Como tenemos acá un 0 y dos ceros, contamos un espacio, dos espacios, ¿ya? No vamos a usar la coma, entonces anotamos el 1, ¿ya? El 1 que está ahí, anotamos el 5, ¿ya? Y no necesitamos añadir ceros, porque ya el número decimal, en su parte decimal, ya venía con dos dígitos, ¿cierto? Entonces, inmediatamente sabemos que es 15%, ¿ya? Y el siguiente número es también igual de simple que el anterior. 0,25 al multiplicarlo por 100% tenemos un dígito decimal, dos dígitos decimales, lo que nos deja acá un dígito natural y otro dígito natural. Entonces nos quedaría 25%. ¿Ya? Ahora, eso traspasémoslo acá, a la tablita de frecuencias, a esta columna. ¿Ya? Tenemos aquí el 40%, ¿ya? El 15%, ¿ya? Y tenemos el 25%, ¿ya? La idea es que no se aburran con tanto número, a pesar de que suena como muy monótono, ¿ya? Pero estos números tienen un sentido real aquí dentro de todo este problema o de toda esta situación, ¿ya? Entonces, veamos cuáles son las conclusiones de esta tabla de frecuencias de esta parte de acá, ¿ya? Significa que eh, el 20% de los símbolos que hay en la muestra son
círculos, ¿ya? El 40% de los símbolos que hay en la muestra son triángulos, ¿ya? El 15% de los símbolos son cuadraditos, ¿ya? Y por último, el 25% de la muestra corresponde a símbolos X, ¿ya? Entonces tenemos aquí un porcentaje asignado por cada uno de los símbolos que están presentes en nuestra muestra de botoncitos de control de PlayStation, como habíamos dicho al principio, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Espero que sí, ¿ya? Y si no, me van preguntando personalmente por el WhatsApp, ¿ya? Ya, repasemos un poquitito. Entonces tenemos acá que el, los círculos representan el 20% de la muestra, los triángulos representan el 40% de la muestra, ¿ya? El 15%, o sea, los cuadrados representan el 15% de la muestra y las X representan el 25% de la muestra, ¿ya? Algunos tienen más porcentaje y otros menos. Y nos faltaría ahora aquí esta última parte, que es comprobar si está bien también, ¿cierto? Con sumatoria. ¿Cómo comprobamos que esté bien? Veamos, lo podemos hacer en esta hojita, ¿ya? Si nosotros sumamos todo, nos debiese dar el 100%, como sale acá, ¿ya? Entonces sumamos 0 más 0 más 5 más 5, eso nos da un total de 10, reserva de 1, ¿ya? Después tenemos 1 más 2 son 3, más 4, 7, más 1, 8, más 2 son 10. Y en total se forma el número 100, que corresponde al 100%, ¿ya? Entonces acá lo anotamos, esto corresponde al 100%. Es decir, acá tenemos los totales, ¿ya? El total de la muestra, ¿cierto? El total de frecuencias relativas y el total de frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? Y aquí podemos sacar un montón de conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál fue la moda? ¿Cuál de todos los botones presionados fue la moda? La moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta, o mayor frecuencia relativa, o mayor porcentaje, ¿ya? Y en este caso la moda fue el triangulito. El triangulito fue el botón más apretado en este juego, ¿ya? Quizás qué poder tenía o habilidad tenía el triangulito para este juego, ¿cierto? ¿Y cuál fue el menos utilizado? El menos utilizado fue el cuadradito, ¿cierto? El cuadradito sería el que tenía menor frecuencia, ¿ya? Y bueno, en segundo lugar teníamos a la X, que se marcó 5 veces, y el círculo, que se marcó solamente 4 veces, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que significa muestra, ¿ya? Lo que significa frecuencia absoluta, lo que significa frecuencia relativa y lo que significa frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Repito, yo para hacer todo esto ocupé cálculos matemáticos escritos, ¿ya? Y ocupamos el conteo también, pero como les digo, se puede utilizar calculadora cuando son más datos, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo aplicamos esto? Si nos vamos a la guía, ¿ya? Esto que está acá es esta columna y esta columna, ¿ya? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, la podemos aplicar acá, atención, en esta columna, luego la frecuencia relativa en esta columna, que están escritas con azul, ¿ya? Y por último, esta columna, que es frecuencia relativa porcentual, se aplica acá, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a llenar, ¿ya? Aquí, acá y acá, ¿ya? Ahora bien, el problema que tenemos aquí decía lo siguiente: se consultó a los 40 estudiantes de un curso sobre el deporte que más practican durante la semana y los resultados se muestran en el siguiente esquema, ¿ya? Y aquí está la respuesta que dio cada uno de los estudiantes, independientemente si son mujeres u hombres, eligieron esto: fútbol, baloncesto, natación, ping-pong, fútbol, atletismo, fútbol, ping-pong, fútbol, ajedrez, ping-pong, natación, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con todas estas respuestas? Están ordenadas acá, en 6 tipos de deportes diferentes, ¿ya? Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, natación y ping-pong. Son solamente 6 deportes, ¿ya? Y para saber la frecuencia absoluta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cada uno de ellos y colocar aquí qué cantidad tiene. Por eso es importante contar bien, tratar de usar lápices de colores, ¿ya? Para que uno, por ejemplo, si marcamos fútbol, ya lo marcamos con rosado, por dar un color, ya, rosado. Entonces, todas las palabras fútbol las marcamos con rosado, ¿ya? Después, baloncesto, podemos encerrarlo con amarillo, ¿ya? Amarillo, amarillo, todo baloncesto. Después, natación con un color celeste, ¿ya?
ping-pong, un color verde. Después, a ver, ajedrez con color morado, ¿no? Ustedes eligen eso, ¿ya? Y con eso van a poder rellenar la frecuencia absoluta. ¿Cómo saber si lo hicieron bien? Recuerden, tienen que sumar, como lo hicimos acá, ¿ya? Después de eso sacamos la frecuencia relativa, tal como lo expliqué acá, que es una fracción que se saca primero, y a partir de esa fracción se saca el decimal, ¿ya? Y lo rellenamos aquí, ¿ya? Y por último, la frecuencia relativa porcentual, que sería, que se sacaría con un porcentaje que se obtiene a partir del número decimal que tengamos en la frecuencia relativa, ¿ya? Vamos a dejar en pausa por mientras sí las frecuencias que están acá, que estas son las frecuencias acumuladas. Mucha atención con esta palabra que estoy marcando aquí. Acumulada, acumulada y acumulada. Ya que estas tres frecuencias que están acá ya se pueden obtener de las que están a su izquierda. Esta yo la llamaría las frecuencias simples. Frecuencias simples. En cambio, estas son las acumuladas, que se las voy a explicar ahora en este próximo video. ¿Ya? También quizás pueden comenzar a responder algunas de las preguntas que están acá, que son preguntas de observación simple, ¿ya? Y algunas son un poquito más de análisis. Dicho de otra manera, algunas preguntas son de información implícita o de información explícita, como se explica en lenguaje, ¿ya? Espero que les haya servido mucho este ejemplo. Ya vamos a seguirlo completando en el siguiente video. Atención, vamos a aprender ahora en este video cómo determinar las frecuencias acumuladas, que son las que están indicadas acá, ¿ya? Y es algo más simple, entre comillas, ya que teniendo las frecuencias simples, que ya las calculamos en los videos anteriores, las frecuencias acumuladas van a ser mucho más fáciles, ¿ya? Entonces comenzamos primero por lo que tenemos acá, ¿ya? Dice aquí frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Si se fijan, se llama prácticamente igual que la frecuencia que está al lado, ¿cierto? Es la misma frecuencia absoluta, pero es acumulada. ¿Qué significa esto? Bueno, el adjetivo acumulada viene del verbo acumular, que significa amontonar o apilar, ¿cierto? Y lo relacionamos con la suma. Significa que vamos a ir sumando la cantidad de elementos actuales con la cantidad de elementos anteriores, ¿ya? Bueno, para que no enredarme yo ni enredarlos a ustedes, les muestro acá el ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta que tenemos? La primera frecuencia absoluta que tenemos es el 4, ¿ya? Entonces, como no había ningún otro elemento anterior a los círculos, es solamente el 4, quiere decir que vamos a repetir acá el 4, ¿ya? Esa es nuestra primera frecuencia absoluta acumulada, el 4. Ahora, mucha atención, vamos al segundo elemento, los triángulos. ¿Cuál era su frecuencia absoluta? El 8. Entonces aquí recién empezamos a acumular. ¿Qué significa esto? Que vamos a acumular, ¿ya?, la cantidad de círculos con la cantidad de triángulos. O sea, 4 más 8, eso resulta 12. ¿Ya? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya?, sería 12 en el segundo lugar. ¿Ya? Significa que entre círculos y triángulos tenemos un total de 12 elementos, ¿ya?, o 12 datos. Luego seguimos. Atención, ahora vamos a los cuadraditos. ¿Ya? Tenemos el 3, ¿cierto? Y para buscar la frecuencia acumulada de los cuadrados, triángulos y círculos, lo que hacemos es considerar el 4, el 8 y el 3. ¿Cuánto es 4 más 8 más 3? Eso resulta 15. ¿Ya? Entonces, en tercer lugar, la frecuencia acumulada sería 15. ¿Ya? Y por último, nos vamos ahora a la última frecuencia absoluta, que es 5. ¿Ya? Que corresponde a las X, ¿ya?, junto con los cuadrados, los triángulos y los círculos, es decir, todo junto, ¿ya? Es decir, ahora sumamos el 4 más el 8 más el 3 más el 5, es decir, 4 más 8 más 3 más 5, y eso nos va a dar un total de 20, ¿ya? Entonces, fijémonos bien, si acabamos de determinar correctamente las frecuencias acumuladas, siempre la última va a coincidir con el tamaño de la muestra, ¿ya? Siempre la última va a ser el total de la muestra. Si tenemos 20 elementos, la última tiene que ser 20. ¿Ya? Esa es la manera de hallar la frecuencia absoluta acumulada. Bien simple, es ir sumando el valor actual con el valor anterior. ¿Ya? El 4 ¿de dónde salió? Del 4 de al lado. El 12 ¿de dónde salió? Salió de 8 más 4. ¿Ya? Luego, el 15 ¿de dónde salió? Salió de 3
más 8 más 4, ¿ya? Y por último, el 20 ¿de dónde salió? Salió de 5 más 3 más 8 más 4. Ahí tenemos los 4 elementos, frecuencias acumuladas, ¿ya? Bien, ahora pasamos a las frecuencias relativa acumulada, que también lo vamos a anotar acá, ¿ya? Frecuencia relativa acumulada, En este caso en la guía aparece este ejercicio acá, ¿ya? Y recuerden que ustedes lo tienen que hacer con estos deportes, donde el tamaño de la muestra es 40. Yo aquí estoy haciéndolo con un tamaño de muestra un poquito más simple porque es el ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a tapar aquí un poquitito y leemos. ¿Qué tenemos acá? La frecuencia relativa, ¿ya? Y acá tenemos la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a llenar. Y para eso vamos a ir haciendo lo siguiente. La primera frecuencia relativa es 4/20, ¿cierto? Siempre la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia simple, ¿ya? Vamos a tomar un papel aquí para tapar un poquitito y no nos distraigamos de lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, 4/20. Atención, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para llenar acá decimos 4/20 más 8/20, eso nos da un total de 12/20, ¿ya? Luego, ahora sumamos para llenar acá el tercer espacio de frecuencias acumuladas relativas, tenemos 4/20 más 8/20 más 3/20, eso nos da un total de 15/20, ¿ya? Y después tenemos 4/20 más 8/20 más 3/20 más 5/20, que eso nos da un total de 20/20. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Que coincide con el total de frecuencias relativas, ¿ya? Ahí tenemos entonces en forma fraccionaria, ¿ya? Luego, recordemos que las frecuencias relativas no solamente eran fraccionarias, sino que también eran decimales, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá la alternativa decimal, ¿ya? Las dos respuestas están correctas, pero dependiendo de cómo me pregunten, es que uno tiene que contestar, ¿ya? Entonces seguimos, frecuencia relativa acumulada, pero ahora en forma decimal. La primera frecuencia relativa acumulada relativa era en forma decimal, era el 0,2, ¿cierto? Entonces la segunda, ya va a incorporar solamente eso. Voy a sacar aquí la camarita, el cuaderno. Sumamos estas dos. ¿Cuánto es 0,2 más 0,4? 0,2 más 0,4 nos va a dar 0,6, ¿ya? Esa es nuestra segunda frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y luego para hallar la siguiente, si sumamos 0,2 más 0,4 más 0,15, ¿ya? Eso nos va a dar, quiero mostrarlo aquí, no quiero solamente decir la respuesta, ¿ya? Perdón que lo escribo así de rápido, ¿ya? Entonces calculamos 5 más 0 más 0, eso me da 5. 2 más 4 más 1, eso me da 7, ¿ya? Y ponemos la coma decimal y la parte entera, que es 0 más 0 más 0, 0 enteros. Entonces quiere decir que nuestra tercera frecuencia relativa acumulada es lo que tenemos aquí, 0,75, ¿ya? Y por último acá, 20/20, o sea, perdón, 0,25, si lo sumamos a todo lo anterior, ¿ya? Si sumamos a todo lo anterior, 0,75 más 0,25, eso nos va a dar un total de simplemente 1, ¿ya? ¿Por qué da eso? Veamos por qué. Porque 0,2, 0,4, 0,15, 0,25, creo que lo habíamos hecho acá, si no me equivoco. Sí, aquí está. Ya, vamos a recordarlo. Ya, ahí habíamos calculado delante. Ya, ahí tenemos entonces, para tener la última frecuencia relativa acumulada, teníamos 0,2 más 0,4 más 0,15 más 0,25, y eso nos da un total de 1,00, y eso prácticamente es simplemente un entero, ¿ya? Ahí tenemos entonces nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Si nos damos cuenta, solamente estamos sumando. Aquí sumamos números naturales,
¿cierto? Para llegar a ella. Aquí sumamos números fraccionarios, o mejor dicho, fracciones, ¿ya? Para llegar a ellas. Y luego aquí sumamos números decimales, ¿ya? Entre paréntesis, bueno, las fracciones y los decimales se les llama también números racionales, ¿ya? Ahora vamos a la última frecuencia acumulada que me piden, que es la, como dice acá, en la guía, frecuencia relativa porcentual acumulada. O sea, tiene 4 palabras, por eso es que es mejor abreviar, ¿ya? Pero yo le voy a escribir todas las palabras para que se entienda, ¿ya? Frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Acumulada, ¿ya? Y vamos a hallarla de una manera bien simple, ¿ya? Aquí es lo más fácil. La primera frecuencia relativa acumulada porcentual sería 20%, ya que es la copia de la que está a su izquierda, ¿ya? Después, la segunda frecuencia relativa porcentual acumulada es 20 más 40 nos da 60%, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que entre círculos y triángulos hay un 60% de casos, ¿ya? Después le sumamos a 20% más 40% más 15%, sumamos eso y eso nos va a dar un total del 75%, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos entre círculos, triángulos y cuadrados tenemos un 75% de figuras. Y por último, al sumar ya todo, ¿cierto? 25%, como lo hemos hecho aquí también delante, vamos a mostrar el papelito, ¿ya? Al sumar acá 20% más 40% más 15% más 25% nos da un total de 100%. Entonces nuestra última frecuencia relativa porcentual acumulada nos da un total del 100%, ¿ya? Y aquí tenemos entonces completada toda la explicación de cómo realizar esta tabla de frecuencias, ¿ya? Hay que dejar en claro que a veces el decimal puede tener un dígito, o a veces puede tener 2 dígitos, o incluso puede tener 3 dígitos, ¿ya? Pero en este caso no va a haber mayor problema, ¿ya? Espero que hayan entendido de qué se tratan las frecuencias en relación con esta materia de matemáticas, que corresponde a la última unidad del año para séptimo básico, ¿ya? En este aprendizaje específico que tienen que desarrollar, queridas y queridos estudiantes, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la guía, ya que revisamos este ejemplo, ya lo tenemos revisado, ¿cierto? Así que vamos a continuar viendo esta guía para ver en qué los puedo orientar. Ya con esto entonces podemos comenzar a desarrollar toda esta parte de la guía. Ya por lo menos toda esta parte no tendríamos problema para desarrollarla, ¿ya? Veamos las preguntas. Dice acá, ¿cuál es el deporte menos practicado en el curso? Bueno, va a ser el que tiene menos presencia acá, o visto en la tabla, el que tiene menos frecuencia absoluta, ¿ya? Después dice, ¿cuál es el deporte más practicado en el curso? Va a ser el que tiene más presencia acá, o el que tiene mayor frecuencia absoluta. Dicho de otro modo, también se refiere a la moda, ¿ya? Moda se le llama en estadística cuando hablamos de algo que se repite muchas veces, ¿ya? Después, número 3 dice, ¿cuántos alumnos solo practican deportes sin balón? Deportes sin balón, fíjense bien. ¿El ajedrez se juega con balón o no? ¿El atletismo se juega con balón? ¿El baloncesto? ¿Fútbol? ¿Natación? ¿Ping-pong? ¿Ya? Hay que fijarse bien. Aquí yo me acabo de dar cuenta que hay deportes que se juegan con una pelota, o mejor dicho, balón, y hay deportes que se juegan o se practican sin la necesidad de una pelota o balón, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien para poder responder, ¿ya? Pueden contar acá, o mejor, cuando tengan listas las frecuencias, sumar las que corresponden, ¿ya? Después, en la número 4 dice, ¿qué deporte corresponde a la moda según la tabla y por qué? Atención, esta pregunta que es la número 4 está muy relacionada con la número 2, solamente que aquí me están pidiendo que justifiquemos y argumentemos, por eso es que viene con una línea larga, ¿ya? Y la idea es justificar o argumentar, ¿cómo se dice? Bien esta respuesta. Después la número 5 dice, ¿cuáles deportes tienen la misma frecuencia absoluta? O sea, aquí vamos a tener que fijarnos acá, ¿qué deportes tienen exactamente la misma cantidad de estudiantes que los eligieron? ¿Ya?
Después vamos a la número 7 que dice, ¿cuál es la frecuencia? Perdón, la número 6. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los alumnos que prefieren el baloncesto? Entonces, cuando esté todo listo ahí, nos vamos a ir acá a baloncesto y vamos a buscar la frecuencia relativa, ¿ya? Y eso nos va a servir para responder la pregunta número 7, ¿cierto? Perdón, la pregunta número 6, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los alumnos que prefieren el baloncesto? ¿Ya? Y la idea es que respondamos con una fracción, ¿ya? Con una fracción y con el decimal, ¿ya? Bien, ahora la pregunta 7 dice, ¿cuál es la frecuencia porcentual de los estudiantes que practican ping-pong? O sea, lo que me están preguntando acá es el de porcentaje de estudiantes que eligieron el ping-pong o que practican ping-pong. Y para eso hay que fijarse en esto, ¿ya? Específicamente acá, ¿cierto? Ahí van a encontrar ustedes el porcentaje de los estudiantes que juegan ping-pong y con eso vamos a poder responder la pregunta número 7, ¿ya? Después dice la número 8, ¿qué porcentaje del curso prefiere deportes que se juegan con pelota? ¿Ya? Y aquí vamos a tener que entrar a sumar exactamente cuáles son los porcentajes de deportes que se juegan con pelota, ¿ya? Por ejemplo, acá el baloncesto se juega con pelota, el fútbol se juega con pelota, el ping-pong se juega con pelota, entonces habría que sumar esos tres, eh, esos tres porcentajes, aquí, perdón, ¿ya? Ya que esos serían los que se juegan con pelota, ¿ya? Y ver qué porcentaje exactamente me da y responder acá, con la número 8, ¿ya? Luego vamos ahora al gráfico, ¿ya? Al gráfico que ustedes tienen que terminar, que es algo bien simple. Pueden usar regla y lápices de colores. Ojalá puedan hacerlo con regla para que quede lo más derecho posible, ¿ya? Dice, complete el gráfico dibujando las barras correspondientes de acuerdo a la tabla de frecuencias. Usa regla de distintos colores pálidos, ¿ya? Bueno, y para esto, ¿cuál de todas las frecuencias vamos a usar? Vamos a usar la frecuencia absoluta, ¿ya? Que esa es la más, ¿cómo se puede decir? La más importante, es la más simple de entender, ¿ya? Pero eso no significa que no sea la más importante, es la más importante porque gracias a ella tenemos todas las demás frecuencias, todas las otras informaciones, ¿ya? Vamos a colocar aquí, hacer el gráfico atrás, ¿ya? Por ejemplo, el ajedrez. ¿Cuántos estudiantes juegan ajedrez? Ustedes van a ver aquí, después que hayan contado la frecuencia absoluta, y van a dibujar la barra con su lápiz grafito. Yo aquí tengo lápices pasta, pero ustedes lo van a hacer con lápiz grafito, ¿ya? Dependiendo hasta dónde llegue, si llega hasta el 3, o hasta el 8, o hasta el 14, ¿ya? Y que quede bien derechito, por favor. Y lo van a rellenar, van a pintar con un color suave, con colores pálidos, como dice ahí, para que no atraviese tanto la visión de la otra parte de la hoja, ¿ya? Y que quede todo muy ordenadito. Y solamente entonces es esta guía, ¿ya? La mayor cantidad del trabajo está acá, ¿cierto? De trabajo matemático, de cálculo. Y aquí está el trabajo de análisis y comprensión, ¿ya? Espero que les vaya muy bien con estos ejemplos, ¿ya? Y pueden consultarme en cualquier momento que ustedes necesiten, ¿ya? Así que muchas gracias por la espera, queridas y queridos estudiantes.